Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de poder alabar y glorificar tu nombre a través del estudio de tu palabra. Nos encomendamos a ti en la persona del Espíritu Santo y confiamos, Señor, que nos puedas dirigir la mente y el corazón. Danos la capacidad para discernir tu verdad y permite, oh Dios, que a través de tu palabra podamos tomar decisiones para vida eterna, porque es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Dios los cría y ellos se juntan. Queremos abrir nuestras Biblias al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13. En ese capítulo encontramos el surgimiento de dos bestias distintas. A una se le llama la primera bestia y la otra se entiende que es la segunda bestia. Las características que aparecen en el capítulo 13 de Apocalipsis ayudan a los que estudiamos la Biblia a lograr identificar a quién representa cada una de estas bestias. Me gustaría recordarle que, por ejemplo, desde el versículo 1 al versículo 10, hay varias características de la primera bestia que concluyen diciendo claramente que representa el grupo religioso del catolicismo. Más adelante en el capítulo encontramos del versículo 11 al versículo 18 la segunda bestia, que tiene una serie de características también y que al estudiarlas con mucho cuidado llegamos a la conclusión de que representa al grupo religioso de los protestantes apóstatas. En otras palabras, la primera bestia representa el catolicismo, versículo 1 al 10. La segunda bestia representa el protestantismo apóstata, versículo 11 al 18. Hay un tercer grupo religioso que también aparece en el libro de Apocalipsis, pero ese lo vamos a ubicar en el capítulo 3. Apocalipsis 3, del versículo 14 al 22, describe una serie de características de una iglesia que se llama la Odisea. Y al analizarlas con cuidado, a la luz de la Biblia, ese grupo religioso representa al adventismo. Quiero hacer énfasis en estos tres grupos religiosos porque predominan y existirán hasta la segunda venida de Jesús: el catolicismo, el protestantismo apóstata y el adventismo. Hoy quisiera que podamos ver bíblicamente que hay una manera de identificarlos utilizando las diferentes temperaturas. Por ejemplo, Apocalipsis 13, leo el versículo 2 y el versículo 5 al 7. Apocalipsis 13, versículos 2, versículos 5 al 7. Dice así la palabra de Dios, hablando del catolicismo: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Durante 42 meses estuvo actuando, haciendo y deshaciendo porque tenía mucho poder. Sigo leyendo el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Recordando que estamos leyendo unos textos proféticos, sabemos que 42 meses son
1260 días. Y como un día equivale a un año en las profecías, realmente son 1260 años. Durante la Edad Media, el catolicismo gobernó con mucha autoridad, con mucho poder. Tuvieron un dominio en el mundo oriental, hablaron blasfemias contra Dios, persiguieron a los santos, hizo cuanto quiso y prosperó. Todo esto lo hizo porque tenía el poder. Y era un grupo religioso que estaba en el dominio. Y si le voy a aplicar una temperatura a este grupo religioso durante la Edad Media, diría que estaba caliente, estaba ardiendo, estaba en fuego. Pero cuando recibió su herida mortal, todo ese fuego, todo ese calor, todo ese ardor se enfrió. Y el catolicismo perdió su dominio, perdió su poder y perdió su autoridad. Tuvo mucho poder, mucho fuego, estuvo muy caliente hasta el año 1798, cuando lo perdió todo. Quiero que me acompañe ahora al capítulo 3 del libro de Apocalipsis, porque alrededor del año 1798, cuando el catolicismo pierde su poder y deja de estar ardiendo y deja de estar caliente y entra a un estado de frialdad, para ese mismo entonces se estaba levantando un movimiento protestante en este planeta, que comenzaba a calentar poco a poco, gradualmente, hasta que entró a estar inmensamente caliente. Leo el capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos la pueden cerrar? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Más o menos por allá de los años 1798, cuando el catolicismo pierde su poder y deja de estar caliente para entrar a un estado de frialdad, frío, recibió una herida mortal, frío. Interesantemente, comenzó a surgir un movimiento protestante poderoso, porque el librito de Daniel, que había sido cerrado, para ese entonces ya estaba abierto, y la gente comenzó a escudriñar la palabra de Dios con un hambre, con unas ganas de conocer las verdades para el tiempo del fin, que los reavivamientos eran por todos lados. La gente comenzó a consagrarse, la gente comenzó a venderlo todo para predicar el evangelio, y como le expliqué en el pasado, llegaron a creer que para 1844 Jesús vendría. Sinceramente, quiero decirle que esa gente amaba al Señor. El hecho de que fueron chasqueados no implica que no amaban al Señor. Y el texto que leímos dice que el Señor abrió una puerta y cerró otra. Noten otra vez el versículo 7. El Señor Jesús para ese entonces estaba abriendo una puerta que dirige al lugar santísimo y estaba cerrando otra puerta que dirige al lugar santo. Leo nuevamente el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo. ¿Quién lo dice? El santo. ¿Y qué más es él? Es el verdadero. ¿Y qué es lo que tiene en su mano? Él tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Abrió la puerta que dirige a la humanidad por fe al lugar santísimo.
Para 1844 esa puerta se abrió de par en par porque Jesús anhelaba que su pueblo protestante entrara por fe al lugar santísimo. Pero al abrir esa puerta también cerró la otra. Abre la que va al lugar santísimo y cierra la que va al lugar santo. Y cuando Él abre, nadie la puede cerrar. Y cuando Él cierra, nadie la puede abrir. Ahora escúcheme bien, hermanos queridos. Ese movimiento protestante, ese grupo religioso protestante, cuando se encuentran con la puerta abierta, tomaron una decisión. Y esa decisión fragmentó el protestantismo. Unos dijeron, yo no voy a entrar por esa puerta. Yo me quedo aquí en la otra puerta. Y otros dijeron, no, yo voy a seguir los pasos del Cordero. Donde Él va, yo voy. Así que unos entraron al lugar santísimo por fe y otros se quedaron en el lugar santo porque no querían entrar al lugar santísimo. El protestantismo se fragmentó y debo decirle que los que no entraron al lugar santísimo y se quedaron en el lugar santo dejaron de ser protestantes genuinos y se convirtieron en protestantes apóstatas. Y los que entraron por la puerta que Jesús abrió fueron reconocidos de allí en adelante como el pueblo remanente de Dios, que hoy conocemos como el pueblo adventista del séptimo día. ¿Alguien me está siguiendo, hermanos queridos? Todo este alboroto fue el resultado de que el librito de Daniel fue abierto en Apocalipsis 10. Fue abierto el librito en el año 1798 y el protestantismo agarró ese librito y comenzó a estudiarlo y a escudriñarlo y entendieron las profecías finales y se alborotó el planeta porque Cristo viene. Había un reavivamiento, había un poder, había una presencia divina con esa gente, pero cuando llegaron al año 1844 y se encuentran con la puerta abierta, la mayoría dijo, yo por ahí no voy. Y quiero que vean, según Jesús, en dónde quedaron. Lean conmigo otra vez el versículo 8 y el versículo 9. En dónde quedaron los que no quisieron entrar por esa puerta. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Jesús abrió la puerta al lugar santísimo y la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahora, note el versículo 9. ¿Cómo considera Jesús a aquellos protestantes que para 1844 no quisieron entrar por la puerta hacia el lugar santísimo? ¿Cómo los mira Jesús? Note el versículo 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cómo considera Cristo a los que rechazaron entrar al lugar santísimo? Cristo dice que se quedaron en el lugar santo y Satanás, a través de un falso sistema de adoración, ahora los tiene bajo un engaño. Están adorando en la sinagoga de Satanás porque Jesús ya no está en el lugar santo. Él cerró esa puerta, Él abrió otra y los que no entran con Él están en la sinagoga de Satanás. Protestantes apóstatas. Y dicen ser judíos y no lo son. No voy a entrar en detalles en cuanto a eso, pero prácticamente lo que está diciendo es que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Por cuánto tiempo dominó el catolicismo en la Edad Media? ¿Se acuerda usted? ¿Cuánto tiempo fue? ¿1000 qué? 1260 años. ¿Estaban fríos o estaban calientes? Estaban calientes, estaban ardiendo, estaban en fuego. ¿Cuándo es que se enfriaron? Cuando reciben la herida mortal, en 1798 les echaron un balde de agua, fríos como el hielo. Y para ese entonces, ¿qué grupo religioso comenzó a calentar?
el protestantismo empezó a calentar. ¿Qué es lo que trae el calor espiritual? La palabra de Dios. Se abrió el librito de Daniel en Apocalipsis 10, comenzaron a escudriñar la palabra, comenzaron a entender la palabra, y la palabra trae reavivamiento, hermanos. El protestantismo calentó y calentó, pero para 1844, aunque estaban ardiendo, Jesús dice, bueno, como están ardiendo, voy a abrirles una puerta para que entren por fe conmigo al lugar santísimo. Pero el protestantismo se fragmentó porque la mayoría dijo, por esa puerta no entro yo. Y los que no entraron por esa puerta se quedaron en el lugar santo y se convirtió ese lugar en una sinagoga de Satanás, lleno de personas adorando al diablo, pero piensan que están adorando a Jesús. Y los que decidieron entrar por la puerta se convirtieron, según la Biblia, en el pueblo remanente de Dios, conocido como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, quiero que noten que Apocalipsis 13, hablando del protestantismo apóstata, Apocalipsis 13, versículo 11 al 14, describe la temperatura del protestantismo apóstata. Y me gustaría recalcar que los que hoy conforman el protestantismo apóstata empezaron como protestantes genuinos. El problema ocurrió cuando dejaron de recibir la luz que Dios les envió, porque Dios siempre manda más luz. Y para 1844, al rechazar la luz del lugar santísimo, aunque eran protestantes, apostataron. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los únicos protestantes que recibieron esa luz, que la aceptaron y la abrazaron, son nuestros pioneros por la gracia de Dios. Pero ¿en qué temperatura quedará o quedó o está el protestantismo apóstata? Miremos lo que dice Apocalipsis 13, versículo 11 al 14. El catolicismo está frío como un hielo, pero ¿en qué temperatura estará hoy el protestantismo apóstata? Apocalipsis 13, versículo 11 al 14. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Más o menos por el año 1798 subía esta bestia a la tierra, el protestantismo. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. ¿También hace grandes qué? De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Si ustedes notan los textos que leímos, el protestantismo apóstata está en fuego, hermanos. Están en fuego, están ardiendo, están calientes, están a punta de milagros y manifestaciones sobrenaturales, pero todo es un engaño, porque son la sinagoga de Satanás. Óyeme, Watson, pero me estás hablando fuerte, hermano. Lo que pasa es que el mensaje de Jesús es fuerte. Porque los seres humanos somos duros de servicio. Y la única forma que reaccionamos es cuando Dios nos habla fuerte. Pero el hecho de que nos hable fuerte no implica que no nos ama. Porque Dios es amor. El mundo está fragmentado, hermanos.
A pesar de todos los milagros que ocurren en el protestantismo apóstata, dice el texto que es puro engaño. Satanás falsificando el poder de Jesús, porque no entraron al lugar santísimo. Fuego bajando del cielo. El fuego es un símbolo del Espíritu Santo, pero también es una realidad de que hay poder en ese movimiento. Hay poder en ese grupo religioso, pero no es el poder de Jesús. Con razón, cuando Jesús venga le dirán, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sacamos demonios, y Jesús les dirá, yo nunca os conocí. Todo lo que estaban haciendo, lo estaban haciendo en la sinagoga de Satanás. Yo nunca los conocí, porque les abrí una puerta, yo se las abrí, y ustedes no quisieron entrar por esa puerta. No querían nada con mi ley, no querían nada con mi santo sábado, no querían nada con mi reforma pro salud. Todas las verdades que les abrí de par en par desde el lugar santísimo lo despreciaron y se quedaron en el lugar santo adorando a Satanás, pero creyendo que me adoraban a mí. Y le mandé al moreno y les habló y se burlaron. Muchacho. Sin embargo, el catolicismo está en una temperatura fría y el protestantismo apóstata hoy está ardiendo. Pasa los canales de televisión y va a ver que no estoy mintiendo. Están ardiendo, hermanos. Los templos son de miles de personas. Los conciertos son de miles de personas. Las manifestaciones son poderosas y sobrenaturales, pero todo es una falsedad. Pero están ardiendo. He mencionado dos temperaturas distintas. Una es la fría y la otra es la caliente. ¿Quién se acuerda cuál está fría hoy? ¿El protestantismo apóstata o el catolicismo? El catolicismo está frío. ¿Y cuál está caliente? El protestantismo apóstata está caliente. Me falta una temperatura. ¿Sabrá alguien cuál falta? ¡Ay, papá! Apocalipsis capítulo 3. Quiero leer con usted el versículo 14 al 16. Si ya hablamos de la fría y ya hablamos de la caliente, tenemos que hablar también de la tibia. Apocalipsis capítulo 3, leo el versículo 14 al 16. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí Jesús está hablando a otro grupo religioso que es el adventismo, que somos el pueblo remanente de Dios, los que conocemos el mensaje verdadero. Y Jesús dice que la temperatura que más calza con nosotros no es la temperatura fría, ni tampoco la temperatura caliente. La única temperatura que calza con nosotros, Jesús dice que es la tibia. Porque la que está fría es el catolicismo. La que está ardiendo hoy caliente es el protestantismo apóstata. Y nosotros estamos tibios. Ahora, debo decirle que en la tibieza en la que estamos no nos podemos salvar, porque Jesús dice que el que está tibio le vomitará de su boca. Necesitamos un cambio en nuestra vida, hermanos. Necesitamos un poder sobrenatural que transforme nuestra vida de manera que salgamos de la tibieza y estemos calientes para Cristo Jesús. Pero, ¿qué es lo que utiliza Jesús para calentar a su pueblo? ¿Qué fue lo que utilizó para calentar al protestantismo
alrededor de 1798. Quiero recordarle, aunque ya lo dije, pero quiero que usted tome nota. Apocalipsis 10. ¿Qué es lo que Jesús utiliza para que su pueblo se caliente y se reanime y ande en fuego y ardiendo y enamorado y apasionado con el evangelio? ¿Qué es lo que Jesús utiliza? Apocalipsis 10. Leo el versículo 1 y 2, que describe el momento en el cual el librito de Daniel, que había sido sellado hasta el tiempo del fin, fue abierto para el año 1798. Leo textualmente lo que dice la palabra de Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y me dijo: toma y cómelo. ¿Toma y qué? Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Para el año 1798, ese librito que había sido sellado en Daniel capítulo 12, aparece abierto en Apocalipsis 10. Y Dios le da la orden a su pueblo, al pueblo protestante: mire, tomen ese librito, tomen las profecías del tiempo del fin y cómanselo. Devórenselo, escudriñenlo, estudienlo, investiguenlo. Y la gente obedeció la orden de Dios, y por haber hecho eso con fe, el pueblo comenzó a calentar, a crecer, a estar en fuego, a estar ardiendo para Cristo, porque la palabra de Dios, cuando se estudia con amor y con interés y con pasión y guiado por el Espíritu Santo, provoca reavivamiento. Con razón, Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu Santo, para provocar un despertar, tiene que usar su espada. Y su espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando el Espíritu Santo quiere penetrar el corazón humano, Él recurre a su espada. Porque la palabra de Dios penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. La palabra de Dios es viva, hermanos queridos. Y cuando un pueblo la estudia con humildad, ese pueblo se mantiene vivo en Cristo Jesús, ardiendo en Cristo Jesús, enamorado de Cristo Jesús. Pero Watson, si nosotros conocemos la palabra, si nosotros sabemos las profecías, si nosotros dominamos el tema del santuario así al dedillo, ¿qué más palabra me puedes traer? De hecho, cada vez que hablan de campaña en la iglesia, yo me pregunto: ¿y de qué van a hablar ahora? Porque ya todo lo he escuchado yo. Viene Watson otra vez, con los mismos cuentos esos de la última vez. La gente está tan llena de la palabra, o sea, Dios nos ha bendecido tanto con la palabra, que debo decirle, ya no sabemos qué más escuchar, porque ya todo lo hemos escuchado. Hay un problema, sí. Porque cuando no ponemos la palabra en práctica, no podemos estar calientes para Jesús. Podemos conocerlo todo, pero no hay fuego si no lo ponemos en práctica. Lo sabemos todo, lo hemos escuchado todo. De hecho, hasta nos ponemos a comparar. Me gusta más cómo lo presenta Apolos, dicen algunos. Y otros dicen: ¿qué va? Apolo no está en nada. Usted tiene que escuchar a Pablo.
fans de los que presentan la palabra. Yo soy de Apolos, dicen allá, yo soy de Pablo y yo soy de Cefas. Quiero decirle que la palabra nunca fue revelada para que los presentadores ganaran fans. La palabra fue revelada para exaltar el nombre de Jesús. Y si Jesús vive en nosotros, no estamos mirando al expositor de la palabra, estamos atentos al mensaje que trae el expositor, porque no es importante el mensajero, lo que importa es la palabra. Bueno, hay un problema en la Odisea, porque Apocalipsis 3, quiero que lean conmigo lo que dice el versículo 17. ¿Por qué conociendo la palabra estamos en tibieza? Apocalipsis 3, versículo 17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso es lo que dice el pueblo adventista, según el contexto profético. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo quiero decirle que no hay ningún grupo religioso en este planeta que entienda las profecías como esta iglesia. No hay. Y no es por jactancia y no es por orgullo, es que así Dios lo hizo. Dios nos permitió entender lo que otros no han entendido, porque decidimos entrar por fe al lugar santísimo. Ahora, la puerta fue abierta para todos los grupos religiosos, pero ninguno más quiso entrar, sino el pueblo remanente de Dios. Y por haber entrado allí, la mente se les abrió. Entendieron el santuario, entendieron el sábado, entendieron la ley. Y todo lo que han entendido, en vez de mantenerlos con los pies en la tierra, se les subió a la cabeza. Yo soy rico. Y saca el pecho. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se supone que entre más uno conoce la palabra, más uno se parece a Jesús, si lo ponemos en práctica. Pero cuando uno solamente se llena de información y no lo pone en práctica, entonces la tibieza es el resultado. La Odisea lo ha escuchado todo, la Odisea lo sabe todo, la Odisea lo tiene todo y la Odisea sigue siendo tibia. ¿Qué más puede hacer Dios por la Odisea? Dígame usted. ¿Será que tendrá que mandar otro mensaje? ¿Será que Dios tendrá que mandar otro Espíritu Santo? ¿Será que Dios tendrá que hacer otra cosa? ¿Qué más puede hacer Dios por la Odisea? Después de haberle dado todo, se me olvidaba, hasta el don del espíritu profecía se lo dio Dios a la Odisea. Para que cuando leamos la Biblia y por aquello que no lo podamos ver claro, sacamos la lupa y decimos, ahora entiendo. Porque el espíritu profecía amplía lo que la Biblia dice, lo pone clarito como el agua. Y Dios se lo dio al grupo religioso que entró por fe al lugar santísimo. Somos altamente bendecidos, hermanos. Somos altamente privilegiados, hermanos. Somos altamente responsables ante Dios por lo que conocemos. Pero estoy preocupado porque si este mensaje que usted y yo conocemos no nos ha logrado llevar a estar calientes para Jesús, ¿qué otra cosa puede hacer Jesús por nosotros? Ahora escuchen bien. ¿Se acuerdan ustedes de cuántos grupos religiosos estamos hablando? ¿Cuántos grupos son? 3. ¿Cuáles son esos 3 grupos? ¿Quién se acuerda? A ver, el catolicismo, el protestantismo apóstata y ¿cuál más? El adventismo. Muy bien. Y estamos hablando de 3 temperaturas distintas que se aplican a cada uno de estos grupos. ¿Quién se acuerda cuál temperatura calza perfectamente hoy con el catolicismo? Está fría. ¿Cuál temperatura calza hoy perfectamente con el protestantismo apóstata? Caliente, están que arden. ¿Y cuál temperatura calza perfectamente hoy con el adventismo? La tibieza.
Ahora, yo no sé si usted me está siguiendo, pero de los tres grupos religiosos, el único grupo que ha tenido el privilegio de conocer las verdades que vienen del lugar santísimo, el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 13, el único grupo que entiende que es temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El único grupo que entiende que ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor de fornicación. El único grupo que entiende que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. El único grupo de los tres que entiende eso somos nosotros. Y seguimos tibios. ¿Qué podrá hacer Dios por nosotros, hermanos? Quiero leer con usted lo que Jesús dijo en Apocalipsis 3, versículos 14 y 15, hablando de este problema nuestro hoy. Jesús miró a los tres grupos religiosos y esto es lo que Jesús dijo. Apocalipsis 3, versículos 14 y 15. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén. Yo soy el amén, dice Jesús, y yo soy el testigo fiel y verdadero. Lo que estoy diciendo, ustedes lo pueden creer porque yo soy fiel y verdadero. Soy el principio de la creación de Dios, y esto es lo que yo digo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Voy a hacer una pausa aquí. Primero Jesús dice que nosotros no somos ni fríos ni calientes. Es decir, no somos como los del catolicismo y tampoco somos como los del protestantismo apóstata. Somos un pueblo diferente. Somos un pueblo distintivo. Somos el pueblo verdadero de Dios porque el mensaje que predicamos es el mensaje verdadero. Pero me llama la atención que en la última parte del versículo 15 Jesús dice: ojalá fueses frío o caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y entonces me puse a investigar y entendí que la razón por la cual Jesús dijo eso es porque el mismo mensaje que usted y yo ya conocemos, que ya abrazamos, que ya creemos, es el mensaje que Él va a mandar al catolicismo y al protestantismo apóstata. No es otro mensaje, es el mismo mensaje. El mensaje de los tres ángeles. Y cuando Jesús visualiza el resultado que va a traer el mensaje final, cuando sea escuchado por el catolicismo y el protestantismo apóstata, Jesús dice: wow, pero mira cuántos lo van a aceptar. Mira cuántos lo van a abrazar, mira cuántos lo van a creer y van a abandonar sus errores. Porque quiero decirle que en el catolicismo hay mucha gente sincera, hermanos. En el protestantismo apóstata también hay mucha gente sincera. ¿Y sabe cómo Jesús los va a alcanzar? Con el mismo mensaje que ya usted y yo conocemos. La diferencia es que para usted y yo el mensaje es cualquier cosa. Es la misma cosa. Otra vez Daniel 2. Daniel 2. Pero para esa gente es algo tan emocionante cuando lo escuchan. Ellos dicen: pero ven acá, ¿y de dónde salió esto? Y yo nunca había escuchado esto, quiero escuchar más, explícame acá. Y esta gente sincera y honesta del catolicismo y el protestantismo apóstata, cuando escuchen este mensaje de la forma correcta y con el espíritu correcto, lo van a abrazar, lo van a creer. Van a unirse con la iglesia de Cristo, la verdadera, pero van a entrar con más pasión, celo, fervor, fuego que usted y yo que estamos aquí por años. Y es así la cosa, Watson. Créame que es así. Lo que usted y yo no estamos haciendo, ellos van a venir a hacerlo en poco tiempo, porque vienen ardiendo por Jesús. Y por eso Jesús dice: ojalá fuese frío o caliente. Porque yo puedo mirar al futuro y ya yo vi toda la gente que está en el grupo religioso frío, que son honestos y sinceros, y cuando este mensaje les llegue, ya yo vi lo que va a pasar. Un alboroto va a pasar, porque esa gente no va a jugar con este mensaje. Esa gente viene con ganas.
Esa gente viene con celo, esa gente viene enamorada de mí y su verdad, y lo van a predicar y lo van a vivir, mientras que ustedes que tienen más de 150 años creyendo eso y nada. Ojalá fuese frío o caliente. A veces cuando nos toca predicar, uno le pregunta a Dios: Señor, ¿y usted de verdad quiere que yo le hable a esa gente? ¿Y qué yo le puedo decir a esa gente? Y algunos que se sientan ahí están analizando palabra por palabra lo que uno dice, a ver en qué uno se equivoca. Porque lo saben todo. Mientras cuando uno habla con otras personas que pertenecen a otros grupos religiosos, uno nada más dice que Jesús viene pronto y que el arca de Noé y que la mujer samaritana, y la gente se emocionan tanto, y uno dice: pero yo no dije nada interesante para que se emocionan tanto. Es que cuando uno está tan saciado, tan lleno, tan bendecido, no valora lo que tiene, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Apocalipsis 18. Quiero que usted note que Dios va a usar personas de esta iglesia que se van a sobreponer a la tibieza espiritual, van a vencer la tibieza espiritual, van a levantarse de la tibieza espiritual, y Dios los va a investir de la lluvia tardía con poder del cielo. De esta misma iglesia donde todos estamos durmiendo según la parábola, porque las 10 vírgenes se durmieron, las prudentes y las insensatas, pero cuando se escucha el clamor de medianoche y se levantan las vírgenes, unas tendrán aceite y otras no, y aquellas que tienen el aceite serán usadas por Dios con poder, y ese poder es el poder del Espíritu Santo, que traerá a miles y millones de personas del catolicismo, del protestantismo apóstata, al conocimiento de las verdades del lugar santísimo. Personas arrepentidas, personas convertidas, que entrarán y acabarán esta obra con el mismo poder del Espíritu Santo que usted y yo hoy no estamos disfrutando. Hermanos y amigos, qué privilegio es ser parte de la iglesia de Dios. Pero qué responsabilidad es saber lo que sabemos y no ponerlo por obra. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso quiero leer con usted Apocalipsis 18, versículo 1. Dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este ángel es el cuarto ángel de Apocalipsis, que desciende del cielo con gran poder, porque es la lluvia tardía que será derramada sobre el pueblo de Dios, el que conoce la verdad de Dios. Los que vencemos la tibieza recibiremos la lluvia tardía. En la condición de tibieza es imposible recibirla, pero hay poder en Cristo para vencer la tibieza. Hay poder en Cristo para levantarse del sueño. Hay poder en Cristo para entender los tiempos en los que estamos viviendo. Y quiero decirle que al recibir esa lluvia tardía, Dios nos va a utilizar para proclamar este mismo mensaje al catolicismo que está frío y al protestantismo apóstata que está caliente. Y mire lo que va a ocurrir cuando ellos escuchen este mensaje de la forma correcta y con el espíritu correcto. Capítulo 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Ha caído quién? No voy a leer el texto que voy a mencionar, pero usted puede tomar nota, porque antes de la segunda venida de Jesús, el catolicismo se va a unir con el protestantismo apóstata. Recuerde que Dios los cría, pero ellos se juntan. Hoy están separados, pero se van a unir muy pronto. El capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 5, dice que la madre de las rameras se llama Babilonia. En realidad, la referencia a la madre es un texto que se está utilizando en el contexto del capítulo 17 para hablar del sistema o del grupo religioso del catolicismo. Esa es la madre.
Y las hijas, la madre de las rameras, las hijas que se unen con la madre, son lo que la Biblia llamaría el grupo religioso de los protestantes apóstatas. Es decir, la madre es el catolicismo y las hijas es el protestantismo apóstata. Cuando se unen todas, tanto la madre como las hijas, conforman lo que aquí dice es Babilonia. Una grande confusión religiosa en el mundo en que vivimos. Pero dentro de esa gran confusión hay miles y millones de gente inocente, honesta y sincera que tienen el derecho de escuchar la verdad de Jesús. Y esa responsabilidad está sobre nosotros. Por eso el versículo 2 dice: clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, la madre y las hijas, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Pero ¿en qué condición están? Se ha hecho habitación de demonios. ¿Habitación de qué? ¿Se acuerdan que Jesús dijo que los que no entraron al lugar santísimo se convirtieron en sinagoga de qué? Se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Pero ahora escuche lo maravilloso de nuestro Dios. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, desde el lugar santísimo Jehová mira y se da cuenta que en el lugar santo, en la sinagoga de Satanás, entre el mundo cristiano apóstata, entre el mundo religioso confuso, entre tanta confusión doctrinal, Jehová desde el lugar santísimo, desde el cielo, mira y dice lo siguiente en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos queridos, salid de ella, pueblo mío, mientras nosotros, que ya conocemos este mensaje, somos el pueblo visible de Dios. Allá en el catolicismo y en el protestantismo apóstata, Dios tiene un pueblo invisible, pero son su pueblo. Y como Dios los cría y ellos se juntan, el pueblo invisible de Dios saldrá de Babilonia y se unirá con el pueblo visible de Dios que venció la tibieza. Y juntos conformarán la iglesia triunfante que espera a Cristo en gloria y majestad. Dios tiene un pueblo en Babilonia, mi hermano. Nadie los conoce, pero son pueblo de Dios. Porque hay 7,000, dice el texto, que no han doblado sus rodillas a Baal. Nadie sabe quién son, pero son el pueblo de Dios. Porque Dios tiene un pueblo visible y un pueblo invisible, pero por el mensaje de los 3 ángeles, como Dios los cría y ellos se juntan, tanto los que están en el pueblo remanente que vencen la tibieza, como los que vienen de Babilonia que vencen el error doctrinal, se unen todos para la honra y gloria de Dios, y Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga ni cosa semejante, porque hay poder en Cristo Jesús. Ahora, para ir terminando, ¿qué va a ocurrir con los que estamos en el pueblo remanente que no vencemos la tibieza? Hace poco mencioné que el catolicismo y el protestantismo apóstata se van a unir. ¿Se acuerdan que yo dije eso? ¿Qué sucede cuando usted une en un solo vaso? Usted echa un poco de agua fría con un poco de agua caliente en un solo vaso. Se pone tibia. ¿Saben qué condición va a quedar el mundo religioso cuando se una el catolicismo que está frío con el protestantismo apóstata que está caliente? ¿En qué condición van a quedar? Tibios. Y Jesús los va a vomitar de su boca, porque los que están en tibieza, independientemente de donde estén, serán vomitados de la boca de Jesús. Y los que están en victoria y los que están con Jesús
y los que están en la verdad, y los que entraron por fe al lugar santísimo. Apreciados hermanos y amigos, qué privilegio es saber que hay salvación en Cristo Jesús. Los tibios de acá se van a unir con los tibios de allá. Y los calientes de acá se van a unir con los calientes de allá, porque insisto que Dios los cría y ellos se juntan. Lo único que falta para que Jesús pueda cumplir esta maravillosa profecía es que usted y yo nos dejemos usar por Él. Porque esto va a empezar con poder en la experiencia nuestra. Nosotros somos los que hemos de recibir la lluvia tardía para llevar este mensaje al mundo de Babilonia, para que muchas personas salgan del engaño, del error, de la doctrina falsa y huyan de la perdición, porque cuando se una lo frío con lo caliente, se convierte en un grupo religioso tibio, y nada que sea tibio agrada a Jesús. O somos o no somos. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y la pregunta del millón es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es tu Dios, pues id en pos de Baal. Pero lo que a mí respecta, yo y mi casa serviremos a Jehová.